En esta ocasión vamos a hablar de los demonios y el vacío. Los demonios y el vacío, de acuerdo al misticismo hebreo, no precisamente al concepto y simbología de arte cristiano. ¿Alguna vez pensaste que el vacío no existe? Que todo espacio debe ser ocupado y que fue precisamente en uno de esos huecos donde los demonios aparecieron. Pero aquí viene lo raro, nadie los mandó. Dios pausó la creación y ellos quedaron a medias, sin cuerpo, sin propósito, como un archivo que nunca termina de descargarse. El demonio cristiano es casi reconfortante en su claridad. Es feo, es obvio, es el mal personificado. ¿Sabes quién es el enemigo? Hay una batalla clara entre el bien y el mal. ¿Qué son los demonios? ¿Son ángeles caídos? El demonio judío es incómodo de otra manera. No tiene forma física, no tiene agenda moral, no vino a tentarte. Simplemente existe en los márgenes. Es más como una presencia que como un villano. Según el misticismo hebreo, los demonios los podríamos definir como uno, que no son rebeldes contra Dios. Esto es clave. No son el Satán cristiano, no hay dualismo, bien, mal, como fuerzas iguales, son más bien criaturas incompletas, accidentales casi. Dos, nacieron de una pausa divina. Dios estaba creando, paró y en ese hueco aparecieron ellos, sin cuerpo completo. Es casi como una metáfora de lo que queda en los márgenes de la creación. 3. El origen adánico con toque sexual. A los 130 años que Adán estuvo separado de Eva y de esa energía sin dirección nacieron demonios. 4. Son parte del folclore, no doctrina formal, sino tradición viva. 5. Conocerlos es prerequisito para exorcizarlos. Esta es una de las narrativas preferidas en las que se ha presentado en Occidente por medio del cine y la cultura pop. Creo que es lo más común cuando entendemos sobre demonios y ángeles y paraíso es la narrativa de exorcizar demonios. En Deuteronomio 32:17 dice, Deuteronomio abre la puerta. Los demonios aparecen en el cántico de Moisés no como enemigos de Dios, sino como consecuencia del alejamiento del orden divino. El Talmud va más lejos. Dios detuvo la creación y en esa pausa seres sin cuerpo completo ocuparon el hueco. A los 130 años que Adán pasó separado de Eva, añaden la dimensión más inquietante. Algo también nació de esa energía sin dirección. Volvemos al hueco, al vacío, donde no hay existencia y algo tiene que ser llenado. El descenso de Descent, la película, los Crowleys no fueron creados para hacer el mal. Evolucionaron en la oscuridad de una cueva, en los márgenes del mundo visible, sin luz, sin historia, sin propósito moral. Son criaturas de un hueco. Ese es exactamente el origen de los demonios que describe el autor Margolies en su libro sobre ángeles en el judaísmo. No los presenta como los rebeldes contra Dios, sino como seres que llenaron una pausa. En la película, estos seres también evolucionaron en ese vacío que la existencia dejó, lejos del bullicio mundano, bajo tierra. Conocerlos es requisito para exorcizarlos. Margolis, en su libro, cita esta idea del folclore judío y la película El Descenso la dramatiza literalmente. Las protagonistas que sobrevivieron son las que entienden cómo se mueven los Crowleys. El conocimiento no es académico, es una herramienta de supervivencia y quizás también sea lo que cargan dentro. En la película, una de las chicas es la que realmente logra entender el simbolismo de qué hacen estos seres debajo de la tierra y hay una parte donde realmente se entiende el ritual de aprendizaje que la experiencia de ellas encerradas en esa cueva
les proporciona cuando ella tiene unos flashbacks a momentos de su vida y curiosamente en un ritual como medio sangriento. Veamos qué es lo que nos dice la Biblia sobre la creación de estos seres. ¿Cómo justificaría la Biblia la creación de los seres que están en la película? En Deuteronomio 32:17 es parte del último discurso de Moisés antes de morir. Básicamente es su testamento poético donde hace un recuento de todo lo que su pueblo hizo mal. Y en ese poema aparece la palabra hebrea demonios. La tradición talmúdica, el Talmud es el texto más intimidante de nombrar si no creciste con él. De una forma accesible, el Talmud es básicamente siglos de conversaciones entre rabinos, debates, historias, preguntas sin resolver, compilados de un libro enorme. No es la Biblia, es más como los márgenes de la Biblia, donde los sabios escribieron todo lo que les generaba curiosidad. Moisés no está hablando de demonios como un tema principal. El cántico es básicamente una advertencia poética. Si se alejan de Dios, van a terminar adorando cosas que no son Dios, incluyendo demonios. Los demonios aparecen casi de pasada, como un ejemplo de a dónde lleva el caos normal. Es como si Moisés dijera en su último discurso, cuando la gente pierde el norte, no se vuelve atea, se vuelve hacia cualquier cosa que llene ese hueco, por decir un ejemplo. Los demonios en la tradición judía son literalmente eso, cosas que llenan huecos. El hueco de la creación pausada, el hueco de los 130 años de Adán sin Eva y, según Moisés, el hueco espiritual de un pueblo que se desconectó de Dios. Todos conocemos la experiencia de querer llenar un hueco, un vacío con algo que en el fondo nos daña. Y bueno, aquí venimos al inicio de las adicciones y de muchas de las complicaciones de la conciencia humana. Cuando sentimos un hueco y tenemos ese vacío y queremos llenarlo con cosas que creemos que nos dan satisfacción y a final de cuentas lo que hacen es incrementar ese vacío. Según la tradición talmúdica, Dios estaba creando seres. Llegó el Shabbat, él descansó y paró a la mitad. Entonces lo que ahora conocemos como demonios quedaron a medias, sin un cuerpo completo. Es como si fueran un archivo que queda a la mitad de la descarga, lo cual genera una idea filosófica perturbadora. No los creó el mal, los creó la interrupción. No son lo opuesto a Dios, no son rebeldes, no tienen una agenda de destrucción masiva. Son consecuencia de una pausa, casi como un error de sistema, no intencional, no malvado, simplemente incompleto. Y esto es radicalmente diferente al demonio cristiano que conocemos en el cine. En el misticismo hebreo no existen representaciones con cuernos ni quieren tu alma. El demonio judío es más existencial que moral. El demonio judío es incómodo de otra manera. No tiene forma física y no le interesa tentarte. Simplemente existe en los márgenes de lo divino. Basado en la tradición judía, los demonios funcionan casi como reveladores. Aparecen donde hay huecos, en el caos, en el desorden, en los espacios que dejamos sin atender. No crean el problema, señalan dónde está el problema. Es como si la ansiedad no es el enemigo, es el síntoma. Entonces, conocer nuestros vacíos, nuestros huecos, es prerequisito para exorcizarlos, para eliminarlos o para llevar luz a esos lugares oscuros de nuestra alma o de nuestra experiencia. No se exorcizan con fuerza, los exorcizan entendiendo el vacío que vinieron a llenar. Y aquí marca una de las claves. Entender cuál es nuestro punto oscuro, cuál es nuestra carencia afectiva, qué es eso que nos hace sentir incompletos, creaciones a medio terminar. Ahí está la clave para no ser huecos o vacíos llenados por algo más que a veces no sabemos ni qué es. Las protagonistas del descenso eligieron bajar a ese hueco en forma de cueva en la tierra. Nadie las obligó, lo cual añade otra capa. Los huecos que dejamos en nosotros mismos tampoco se llenan solos.
algo tiene que invitarlos. Como una pregunta reflexiva a esto, ¿y si tus peores impulsos no son tuyos, sino que algo llenó ese hueco que dejaste vacío? Si tú realmente no quieres seguir teniendo esa adicción, sino que algo te pide que tengas esa adicción, ese comportamiento, esa tristeza, esa ansiedad, básicamente tendrías que preguntarte, ¿realmente soy yo o hay algo más que me está llevando a este comportamiento? En la película, la historia sigue un grupo de 6 amigas que se reúnen para una expedición de espeleología en los montes Apalaches, en Carolina del Norte. Sara todavía está recuperándose de una tragedia personal ocurrida un año antes. Juno es la líder del grupo, aventurera y un poco imprudente, y las demás son Beth, Sam y Rebecca. Al principio todo parece una aventura entre amigas, risas, adrenalina y el desafío de bajar a cuevas estrechas y oscuras. Pero pronto se dan cuenta de que se han metido a un sistema de cuevas no cartografiado. Aquí es un punto importante porque es el hueco del que hablamos, algo que se desconoce, que no ha sido visitado antes y que una caída de rocas las deja atrapadas. A partir de ahí, el terror se convierte en 2 niveles. El horror claustrofóbico de estar bajo tierra en la oscuridad total, con pasajes estrechos donde apenas caben. El horror de criaturas. Pronto descubren que no están solas. Mientras más van bajando, como que más se van enterrando ellas en ese submundo, y entonces ahí hay seres humanoides que viven en las profundidades como si no hubieran terminado de ser creados. Estas criaturas se llaman crawlers, rastreadores. Son seres pálidos, ciegos, adaptados a la oscuridad total, extremadamente ágiles que trepan por las paredes como arañas, se comunican con sonidos y cazan en manada. Estos seres tienen dientes afilados y son depredadores brutales que se alimentan de carne. Evolucionaron en las cuevas como una especie humana degenerada que nunca vio la luz del sol. La película es magistral en cómo construye la tensión, primero el miedo al encierro y la oscuridad y luego el caos. Como dato curioso, Neil Marshall, el director, rodó las escenas de las criaturas manteniendo en secreto su apariencia a las actrices principales para que sus reacciones de terror fueran reales. No vieron nada de parte del diseño de vestuario o de efectos especiales, de maquillaje, etcétera. Y regresamos a nuestra pregunta, ¿de dónde viene lo de medio hacer? Sacrificaron a Shedim, demonios, no a Dios, dice en Deuteronomio 32:17. Esto viene del Talmud Blavi, Tratado de Sanedrín 38, en donde dice que Dios estaba creando seres espirituales, pero llegó el Shabbat y dejó la creación incompleta. Tienen forma espiritual como ángeles, pero no tienen cuerpo físico completo como humanos. Así nacen los Shedim. Los Shedim podían ser estos seres de la película del descenso. No literalmente, pero es un ejemplo. En el judaísmo, los demonios no son enemigos de Dios, tipo guerra celestial cristiana. Son más bien residuos de creación, seres intermedios, lo que quedó entre lo terminado y lo sagrado. Pero ¿por qué Moisés los menciona? No los menciona para explicar su origen, los menciona como acusación espiritual y poética en forma de canción, es un cántico, en donde advierte a su pueblo, le recuerda sus desviaciones y señala su idolatría. No les dice, hay demonios por ahí, más bien les dice, le diste tu lealtad a algo que no es lo que creías. ¿Qué hacen los cabalistas modernos con la palabra Satán? Ellos reinterpretan la idea y dicen Satán, que es el Yetzer Hará, inclinación al ego, o sea, no es un demonio externo, por eso lo diferenciamos de los demonios cristianos. Es una fuerza de resistencia. No lo quieren eliminar, sino transformar, porque en esta visión el ego también da impulso, deseo, identidad. O sea, usar el ego de una forma constructiva, no una forma destructiva. Para ejemplificar, por ejemplo, el satanismo moderno, tipo Anton LaVey, no cree en un diablo literal,
Satán es un símbolo, no un ser. Representa individualidad, placer, rechazo a la culpa religiosa, anatomía total, y la función es romper las normas externas. Como metas tienen afirmar el ego. Es una postura más que nada filosófica, ocultista. ¿Cómo ve Hollywood a los demonios? Hollywood toma sobre todo la versión cristiana, el diablo personal, la entidad maligna, lo opuesto a Dios, posesión, miedo y exorcismo. Es un lenguaje dramático, no teología precisa. Funciona para contar historias de bien contra el mal muy claras. Aleister Crowley. Crowley creó Telema. Eso sería otra cosa. No adora al diablo cristiano tampoco, usa símbolos, incluido Satán, de forma poética y arquetípica. Su idea central es haz tu voluntad. Aquí Satán puede aparecer como rebeldía contra normas impuestas, liberación de culpa, fuerza de individualidad, pero no como el ser maligno literal al estilo Hollywood, aunque esa sea la creencia que se tiene en muchos lados. Y vamos a la Cábala de la familia Berg, donde uno de sus libros más populares es precisamente el libro de autobiografía de Satán. Ellos ven a Satán como resistencia interna, ego, como un desafío. Su función es ayudarte a crecer, no es independiente de Dios. Todos los cabalistas piensan como la familia Berg, no. La tradición judía ortodoxa usa ideas como el Sitra Akra, el otro lado, y el Yeset Hara, inclinación al mar. Entonces, aquí sí hay una dimensión externa de impureza, pero sigue bajo el orden divino. No es un rival independiente tipo cristiano, que es como lo ve básicamente la familia Berg o como lo ven otras tradiciones. En la cábala moderna simplifica y son más psicológicos. Satán lo muestra como un ego o una resistencia interna y se usa más en un lenguaje accesible tipo coaching. En conclusión, los demonios podrían definirse así de acuerdo al sentido que se les quiere dar. Hollywood es el enemigo absoluto, en el cristianismo es un ángel caído rebelde que quiere tentar, en Crowley es un arquetipo de voluntad y de ruptura en donde se basa mucho en rituales, ciertas ramas del ocultismo. En el satanismo moderno es una fuerza oscura dentro de un sistema divino. En la cábala clásica es un símbolo de individualidad y en la cábala de la familia Berg se plantea como ego que debes transformar. Volviendo a de dónde surge esta idea en el misticismo judío de los demonios como seres que realmente no son maliciosos, sino entidades en medio proceso de la creación, Moisés no habló de demonios para asustar, sino para señalar algo más incómodo que a veces no aparece. Se elige. Moisés tiene la interpretación, bueno, así lo podríamos ver, de estar atentos a tu comportamiento, a tratar de que no exista ese vacío que pueda ser llenado por algo que tú desconoces o que va más allá de ti. Y como podríamos definir, ya a la mitad de la creación, corte llegó Shabbat, porque según el misticismo hebreo, al momento de hacer una pausa, se generaron estos seres incompletos y eso también nos habla de nuestra vida. En el momento en que tenemos que pausar para ver qué es lo que estamos creando y evitar que esas creaciones nos lleven a una parte destructiva de nosotros mismos. Ahora vamos a continuar con lo que habíamos quedado